Hola Elia, muy buenas. Otra vez es viernes y toca hablar de derechos. Si la semana pasada hablábamos de la teoría de los frutos del árbol prohibido y la nulidad de las actuaciones cuando se vulneraba algún derecho fundamental, pues esta semana continuamos con el tema porque, a través de mis redes sociales me habéis hecho una pregunta muy concreta, muy similar a un asunto que ya ha resuelto el Tribunal Supremo. Sin entrar en más datos sobre la consulta, os comento de qué va la sentencia y así, la persona que me lo ha preguntado sabrá perfectamente a qué me refiero. Corresponde con una entrada y registro, ¿vale? Con unas pruebas que se obtienen a través de un registro domiciliario perfectamente autorizado y motivado judicialmente, pero en el que la autorización la da, en este caso, la esposa de la persona que recurre, que se encuentra en ese momento, el esposo se encuentra en ese momento en prisión preventiva. Y cuando se lleva a cabo la investigación de, pues el registro del domicilio, como os digo, debidamente autorizado y totalmente legal, resulta que la mujer es la que presta el consentimiento para el registro. La señora también estaba siendo investigada en este asunto. A su parte, el marido no pudo estar presente ni prestar su consentimiento porque se encontraba en prisión preventiva. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en ese registro, que se registra el domicilio y varios trasteros, se encuentra droga. Droga y unas marcas dactilares, unas huellas dactilares del señor que estaba en prisión preventiva, y entonces pues que lo hacen autor o presunto autor de estos delitos. Esta persona recurre diciendo que no ha prestado su consentimiento y que por tanto deben declararse nulas las actuaciones. Pues bien, el Tribunal Supremo resuelve diciendo que sí que es nula la entrada en registro en el domicilio, pero no lo es en el trastero, porque el que atenta contra el derecho fundamental es el registro que se efectúa en el domicilio, no en el trastero, porque el trastero no es la vivienda. Por lo tanto, declara nula la entrada y registro pese al consentimiento de la esposa, y además viene a decir que, puesto que se encontraba en prisión preventiva, hubiera podido la policía trasladarlo a su domicilio y estar presente en las actuaciones. Si no lo hizo, debería de haberse decretado o no podía haberse realizado el registro del domicilio y, por tanto, al haberse hecho, pues se declara nulo. Respecto del trastero, tiene un tratamiento distinto porque no vulnera los derechos fundamentales al no ser domicilio. Lo cierto es que las pruebas más incriminatorias son las que se encuentran en el trastero, donde se encuentran las huellas dactilares, tanto en los sacos de cocaína como en las cintas de precintar. Y finalmente acaba siendo condenado por estos hechos, por estas pruebas, y además por una serie de indicios que hacían presuponer o hacían evidente que había participado en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, en este caso de un delito contra la salud pública. Así que creo que queda suficientemente contestada la pregunta. Las autorizaciones de registro en domicilio las tiene que hacer la persona, no terceros, no es trasladable a terceros, ni siquiera si esos terceros son familiares directos, como puede ser la mujer, en este caso la esposa, y tampoco pues padres, hijos, ni siquiera en el primero de los grados de consanguinidad. Así que es un derecho propio de la persona y la autorización tiene que ser personal, no puede transferirse a un tercero. Dicho esto, nos escuchamos el próximo viernes.